Y en esta prédica yo le pedí al Señor que todo lo que salga de mi boca sea para bendición de la iglesia, sea para crecimiento, sea también para que este año 2021 sea un año diferente para todos, para la iglesia en general, y que podamos ser una iglesia de impacto, una iglesia de acción. Amén. Al título de este mensaje le puse el poder de la acción. El poder de la acción. El poder, claro que sí, porque hay algo poderoso y maravilloso cuando accionamos ¿qué? La palabra. Amén, porque la palabra es poder. Y es muy interesante porque la palabra como tal, las escrituras, desde el Antiguo Testamento, era algo que se enfatizaba mucho, era algo que se mencionaba mucho a los judíos en aquella época, de la necesidad de acatar, de obedecer la palabra, de obedecer los mandamientos. Y en varios libros se repite una y otra vez sobre la necesidad o la obligación de obedecer su palabra, sobre la necesidad de ponerlo por obra, ponerlo en práctica, de accionar la palabra. Vemos cómo en uno de esos libros, y quiero que vayamos a Deuteronomio capítulo 8, para ir tocando algunos versículos. Hoy vamos a ver varios de ellos. Y yo quiero, mi intención de esta mañana, iglesia, es que usted accione la palabra, que usted pueda entender y pueda conocer el valor y el poder de accionar las escrituras. En este capítulo como tal, dice que Dios guió a los israelitas por un largo camino en el desierto para ponerlos en prueba, conocer si estaban listos a acatar sus mandamientos. También quería enseñarles que no solo de pan vive el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Se lo leo el capítulo 8, dice así: cuidaréis de poner, ¿por qué? Por obra, acción, todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de aguardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre también. Amén. Quiero enfatizar ese 3, donde dice más de todo lo que el 3 te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú y tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Amén. Vemos en este capítulo, Dios recalca a su pueblo el no olvidarse de sus mandamientos y de pronto de caer hasta en una vanagloria y orgullo. Muy sencillamente o muy honestamente les comento que hace muchos años, 2008 por ahí, 2009, tuve la oportunidad de tener un trabajo que me daba tiempo para leer la Biblia, para sentarme con calma, ¿verdad? Estaba en un trabajo donde tenía tiempo y podía, con pajaritos, con la naturaleza y todo, inspirarme y leer la palabra. Fue la primera vez que de verdad estaba creciendo, también estaba conociendo al Señor, y pude libro por libro ir leyendo la palabra de Dios. Y fue tan hermoso que yo decía, wow, o sea, esta palabra es tan hermosa, o sea, es vida para el que la lee. Y usted es confrontado también de pronto en
edifica o Dios te consuela también. No puedo decir, iglesia, claro que sí, no puedo decir que ya porque una persona haya leído la palabra, ya porque una persona la conozca, la haya leído, quiere decir que esa persona es perfecta. Pues realmente no. Nadie es perfecto, dice la palabra. Todos hemos fallado en algún momento. Por lo tanto, la palabra viene a ser esa luz, esa lámpara a su camino en todo momento. Y eso lo puedo decir porque todos estamos en ese proceso de cambio, en ese crecimiento, en esa lucha interna. ¿Por qué? Porque todos nos enfrentamos a situaciones del pasado. De pronto inclusive jalamos con situaciones que en anteriores generaciones cometieron, errores, pecados. De pronto nosotros caemos en ese mismo camino sin darnos cuenta. De pronto nos damos cuenta que nuestro patrón de conducta se repite debido a que tuvimos un padre que nos maltrató. De pronto tuvimos una madre que nos maltrató. Tuvimos de pronto necesidad, hambre en la casa, no sé, maltrato, como se quiera llamarlo. Y todas esas cosas las venimos jalando nosotros en nuestra vida. Puede ser inclusive que un familiar nos haya herido. Puede ser que alguien que prometió amarnos, querernos, nos falló. Puede ser inclusive que hayamos sufrido algo grave, de pronto una violación puede ser. Tantas cosas que suceden en la niñez que nos vienen de pronto a afectar en nuestra vida de adulto y no nos estamos dando cuenta. Por lo tanto, cuando leemos la palabra es cuando usted encuentra refugio, cuando usted encuentra una guía que usted debe seguir según la palabra para que usted pueda seguir caminando correctamente. Quiero que vayamos a Salmo 119, versículo 105. Cuando lo tienen, me dicen amén. Amén. Salmo 119, 105. Amén, lo tenemos. Dice así: lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Ahora lo cantamos, escucharon, ¿verdad? Pues lumbrera es a mis pies tu palabra. ¿Tendrá algo de verdad ese canto entonces? La palabra de Dios, iglesia, es esa luz para nuestro caminar. Muchos pensaremos, es que yo soy cristiano, es que yo amo a Dios, yo amo a Jesús, yo creo en Jesús. Ok, ¿crees en su palabra? ¿Crees en sus mandatos? ¿Crees en sus enseñanzas? Porque un cristiano sin palabra no encaja. Un cristiano sin palabra es como un conductor de un vehículo sin licencia o curso de manejo. Es como un equipo de fútbol sin director técnico. O es como una olla de carne sin carne. Por ahí lo quise mencionar porque mi esposa es muy dada a revolucionar los platillos ticos, ¿verdad? Y ella inventó la olla carne tica, pero sin carne. ¿Cómo lo ven ustedes? Y le sabe bien. Yo me acuerdo que un día le mandé una foto a Chino y Chino se agarraba la cabeza y decía: Crisa, no puede ser. Olla carne sin carne, no es olla carne, ¿verdad? Pero ella lo modificó y le quedó bastante bien. Pero para nosotros que conocemos la olla carne, tiene que ser tica, buena carne. Y ojalá buen huesito, ¿verdad? El pellejito y todo, ¿verdad? Un cristiano, iglesia, sin palabra, es como un barco sin timón. Es como un barco sin chofer de pronto. No me estoy refiriendo a que el cristiano se tiene que saber de memoria la Biblia, o que se sepa todas las versiones, o que la hable en inglés, o la hable en francés o en alemán,
sino que cuánta de esa palabra atesora en lo más profundo de su corazón. No es cuánto sepamos, es cuánto de esa palabra atesoramos en nuestro corazón y en nuestra mente. Eso es lo que significa la palabra. El que usted pueda recordar lo que está escrito ahí, los mandamientos del Señor, en todas nuestras etapas de nuestra vida. No solamente la palabra la aplicamos en la iglesia, la aplicamos en nuestro diario vivir. Amén. La aplicamos en cada cosa que hacemos. Pero pueda que atesoremos ciertos textos bíblicos solamente. Soy un hijo de Dios, claro que sí. Vamos de gloria en gloria. Todo lo puedo en Cristo. Claro que está bueno saber esas cosas. Pero también tenemos que aprender y conocer qué otras cosas hay escritas ahí. Santiago lo menciona muy claramente en el capítulo 1. Quiero que vayamos a Santiago capítulo 1, versículo 22. ¿Cuándo lo tiene? Le dice un fuerte amén. Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25 dice así: pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Como dice, engañándonos a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, pero él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, permanecerá en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, que este será bienaventurado en todo lo que hace. Santiago ya sabía, Santiago ya estaba dándose cuenta que la gente estaba olvidando la palabra, porque muchos de los textos que de pronto voy a tocar, muchos habrán oído, muchos de nosotros en nuestro caminar las habremos escuchado en algún momento. Pero no basta con solamente oír la palabra, sino tenemos que ser hacedor de la palabra de Dios. Porque dice que no solamente tenemos que ser oidores. En el 25 dice, nos convertimos en bienaventurados. Amén. Vemos acá donde dice, mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. ¿Cuántos perseveran en la palabra? No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Este será bienaventurado en lo que hace. Cuando ponemos por obra o accionamos la palabra en nuestra vida, todo lo que está escrito en ella, nos convertimos en ¿qué? En bienaventurados, dichosos, ricos, millonarios, para decirlo así, si guardamos la palabra y la ponemos por obra. En lo personal, iglesia, puedo decir que la palabra ha marcado mi vida. Desde el primer momento que la leí, que la pude conocer, y he podido ver cómo en situaciones de mi vida que he pasado momentos difíciles, momentos de pronto de que estoy pasando alguna prueba, algún momento de dificultad, porque somos humanos. Aunque conozcamos la palabra de pronto, la aflicción puede que venga a nuestra vida en algún momento. Pero es curioso porque en cada momento difícil, en cada prueba, de pronto en cada situación que estoy viviendo, comienzan a saltar los versículos bíblicos. Y yo digo, pero ¿cómo? O sea, ¿en qué momento yo me sabía ese versículo bíblico? Yo recuerdo una vez, creo que lo comenté, estaba en una situación de mucha preocupación, y yo recuerdo que salió en el Salmo un versículo con tal texto, y yo decía, ¿cómo yo conozco ese versículo? ¿Cómo está ahí presente? Ya lo había leído posiblemente, pero el Espíritu Santo
también me estaba recordando la palabra de lo que yo ya había leído. Posiblemente cuando yo lo leí, me marcó, impactó mi vida. Y pues cuando conocemos la palabra, nuestra vida ya deja de ser igual, debe haber algún cambio. Una de las cosas que yo comprendí y lo que enseña la palabra, por eso Dios nos dejó esa guía, nos dejó esa lámpara, esa lumbrera, porque ninguno de nosotros somos perfectos, como lo estaba diciendo anteriormente. Yo comprendí en lo personal que la iglesia como tal, la iglesia es ese taller mecánico, para decirlo así, ese taller mecánico donde cada uno de nosotros es un modelo, un vehículo de cierta marca, como usted le quiera llamar. Y todos venimos al taller que es la iglesia. Todos necesitamos que nos inflen las llantas, que nos soplen las tuercas por ahí. Necesitamos que nos hagan un overhaul de pronto. Necesitamos que el mecánico de planta, llamarlo así, el pastor, que conoce el manual, nos guíe, nos enseñe cómo tiene que estar la dirección calibrada, cómo tiene que estar alineada las llantas para que no se salga para un lado, no se salga para el otro. También venimos cuando ocupamos un mantenimiento general. Entonces, cuando yo comprendo que yo soy también uno de esos vehículos que he sido golpeado, he sido maltratado por la vida, no soy perfecto, sigo luchando con cosas en mi vida también. Yo vengo a la iglesia y yo no vengo a fijarme en modelos nuevos. Yo vengo a fijarme que Raquel probablemente está pasando situaciones, Nenita está pasando situaciones de pronto Dylan también está lidiando con algún problema. De pronto el que está a la puerta está sufriendo, está pasando alguna tristeza, alguna muerte de alguien. Entonces cuando yo vengo a la iglesia y yo no vengo pensando que hay perfecciones ahí, cuando yo vengo a la iglesia y yo vengo pensando que todos necesitamos la gracia de Dios. Todos necesitamos al mecánico por excelencia. Amén. Demos un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Todos, iglesia, necesitamos de Dios. Todos necesitamos de Dios. Dios nos ha dado el privilegio. Así como la Toyota, la Nissan, tiene talleres en todo lado con mecánicos de planta, ¿verdad? Ellos, los mecánicos, no son los fabricantes, son solamente conocedores que entienden cómo ayudar a reparar aquellos modelos que fueron dañados en un pasado. Pero tenemos que reconocer con humildad que necesitamos ayuda en todo momento. Algunas veces nos llenamos de orgullo, nos sentimos perfectos, nos sentimos que soy muy grande, somos muy importantes, cuando realmente lo único importante es Dios nada más. Entonces cuando nos humillamos y reconocemos que yo también necesito la gracia de Dios, vengo humilladamente a la iglesia. Vengo y saludo a mi hermano con humildad. ¿Por qué? Porque sabemos que somos de los mismos. Amén. Estamos pasando las mismas situaciones, las mismas dificultades. Por lo tanto, yo no vengo a la iglesia a juzgar a mi hermano. Yo no vengo a la iglesia a ver qué ropa viste mi hermana o qué tipo de peinado tiene mi hermano. No, yo vengo porque yo vengo buscando del fabricante y vengo buscando de que el mecánico me enderezca mi caminar en todo momento. Pero está en nosotros, porque tenemos libre albedrío. Está en nosotros si queremos ser moldeados, si queremos que la palabra nos repare, si queremos que la palabra nos cambie, está en nosotros. O podemos decidir cambiar de mecánico, ¿verdad? Pero sabemos que en cualquier taller que vayamos, si ese taller está basado en la palabra, tendremos que ser reparados también. Tenemos que ser ajustados también. Tenemos que estar expuestos cada día, cada vez que venimos a congregarnos, a que Dios necesita moldear nuestra vida. Cuando reconocemos que necesitamos de la gracia de Dios, el orgullo
cae y comenzamos a humillarnos y a someternos a la palabra de Dios, ahí comienza el cambio. Ahora, producto de estar expuesto a un mundo complejo, malo, sin rumbo, es cuando más debe tomar valor las Escrituras sobre todo lo que Dios ya predestinó para la humanidad y su plan perfecto, y de no olvidarnos de ellos. Iglesia, sabemos que el mundo va en contra de la palabra. Por eso aquel versículo que dice que todo aquel que se declare amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que está en el mundo, todas las filosofías, todas las maneras de pensar, muchas están contrarias a la palabra de Dios. Un versículo que está en Proverbios capítulo 3 del 1 al 8 me habla que la palabra es medicina para mis huesos. Josué 1:8 también mencionaba que no se aparte este libro en todo momento. Salmos 1 del 1 al 3, lo quiero leer rápidamente. Salmo capítulo 1, versículo del 1 al 3. Dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué dice ahí? Medita los fines de semana. No, ¿verdad? Medita de día y de noche. ¿Qué será, iglesia? Ojo, la importancia de guardar la palabra. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Prosperará. Iglesia, ¿cuántos están aquí? Gloria a Dios. Ok, bueno, eso fue la introducción. Ahora sí vamos a pasar con el mensaje como tal, a entrar en materia propiamente al mensaje. Lo hermoso de la palabra de Dios es que podemos conocer la manera de pensar de Dios, sus planes, sus propósitos y su esencia. La palabra de Dios no es más que la esencia de Dios plasmada aquí. Lo que Él es, lo que Él hace, como Él piensa, todo está aquí escrito. Por lo tanto, no podemos ser cristianos y no leer la palabra. No sé si me están siguiendo. Dios es un Dios activo, y por ende Dios nos revela su corazón en San Juan 3:16, muy conocido. De tal manera amó Dios al mundo, Dios lo amó, que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos como en ese versículo, iglesia, vamos conociendo poco a poco a Dios. Dice que Él amó al mundo y ha dado. Dar quiere decir acción. Obró, hizo. Dios dio a su Hijo, aunque el mundo no lo mereciera. Aunque el mundo siguiera viviendo en pecados, aunque el mundo fuera malo, Dios envió a su Hijo, o dio a su Hijo en perdón de nuestros pecados. En otro versículo dice que Dios creó los cielos y la tierra. Un Dios activo, un Dios que está actuando, haciendo. Por medio de Jesús conocemos al Padre. Y quiero que vayamos a Mateo capítulo 20, versículo 28. Y quiero que vayamos conociendo de nuevo la voluntad del corazón de nuestro Padre. Mateo capítulo 20, versículo 28. ¿Cuándo lo tienen? Me dicen amén. Vamos a ir por partes. Entonces Dios envió a su Hijo, entregó, accionó, hizo algo.
Jesús era Dios también, era divino. Sin embargo, Dios lo envió a la tierra. Y vemos qué vino a hacer Jesús en la tierra. Mateo 20:28 dice así: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O sea, Jesús, que también era Dios, vino a servir y no ser servido. De nuevo, Jesús representa al Padre, nos muestra al Padre. Entonces vemos en este versículo que dice que Él no vino a ser servido, sino que vino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Me habla de acción, iglesia, ¿cierto? Él vino para servir y no ser servido. Él vino a hacer y no ser. Él era el enviado de Dios, pero Él vino a hacer en todo momento la obra que Dios lo había encomendado. Pero quiero que ahí mismo en ese capítulo que estamos en el 20 nos devolvamos al versículo 20 propiamente y leer todo ese párrafo que está ahí, Mateo 20, capítulo 20, versículo 20 al 28. Dice así: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo, y le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Como que los quería mucho esa mamá, ¿verdad? Como ahí influenciando, ¿verdad? Dice: no, yo le caigo muy bien a Jesús, voy a pedir una vez que Jesús, mira, la bollilla por ahí, quiero que a tal hijo a aquel lado y al otro hijo a aquel lado también, ¿verdad? Porfa, ya que somos muy cuantos, ¿verdad? Muy amigos. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con el que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y que los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros sea vuestro servidor. Aleluya. No escuché muchos amenes ahí. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros sea vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y en el 28 que leímos: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¡Qué bendición! Dios nos va revelando la esencia del Padre, y Jesús representa propiamente esa esencia, que Él dice que Él vino a servir y no ser servido. Por lo tanto, iglesia, como venimos viendo que hay poder en la acción, hay poder cuando accionamos la palabra, pero accionar la palabra no solamente de pensar que la creemos o que la conocemos, sino que hay que ponerla por obra. Y la ponemos solo por obra cuando comenzamos a servir a otros también, cuando nos convertimos en servidores. Una de las áreas, iglesia,
que en las iglesias se le llama servidores, sugieres de diferente manera. Ese es uno de los momentos oportunos para que todo aquel de pronto que quiere decir, quiero servir en la iglesia, sea parte de ese grupo. Los servidores se le llama, de hecho, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa, iglesia? Son de los grupos que más cuesta reunir personas que quieran servir, porque no les gusta estar en la puerta, porque no les gusta estar sentado, que no les gusta estar haciendo esto y lo otro. ¿Qué nos pasa, iglesia? Debería ser más bien esas áreas que el que está a cargo tenga tantos problemas, porque toda la iglesia quiere servir, toda la iglesia quiere hacer algo por los demás. Qué bendición, iglesia, que usted le pueda poner alcohol al hermano, que le pueda echar jaboncito, que le pueda tomar la temperatura, o que de pronto pueda venir y limpiar las sillas que están aquí, o de pronto que venga y diga, van a hacer una comelona aquí en la iglesia, van a hacer una comida, ocupamos hermanas o hermanos que sepan cocinar y quieran servir. Debería haber, se tiene que estorbar, tendría que haber orden, porque todo el mundo quiere servir, porque amamos servir. Pero no lo hacemos por obligación, sino porque nos place, nos gusta servir. Porque el servir nunca puede ser una carga, jamás y nunca, es una bendición. Ahora lo vamos a ver, el por qué es una bendición. Inclusive en las iglesias se le da título a las personas que sirven en algunos momentos como los líderes. Yo en lo personal no creo mucho en esa palabra, porque un líder también debe ser un servidor en todo momento. Debe ser un servidor, porque muchas veces los títulos nos generan grandeza, ¿verdad? Nos comenzamos a sentir importantes, nos comenzamos a sentir grandes, ¿verdad? Que somos, es que no, yo soy importante para la iglesia. No, el que quiere ser importante, hágase servidor de los demás. De nuevo, se lanza el informe. Vamos a trabajar en la iglesia, vamos a limpiar, vamos a construir, vamos a botar paredes. Iglesia, 1 o 2 personas llegan. Y yo digo, ¿qué está pasando? Algunos de pronto tendrán sus razones laborales, familiares, como quiera que sea, pero se están perdiendo la bendición. Se están perdiendo la bendición. El que usted venga y el que usted haga, accione, actúe, está haciendo bendición para su vida, todo aquello que está haciendo. Ayer para mí fue un día muy especial, fue el primer día que pude traer a mi hijo acá a botar paredes, ¿verdad? A volar mazos. Como que no estaba muy convencido, ¿verdad? Al principio, y yo tampoco estaba convencido. Pero el verlo ahí volando mazos y todo, desde que llegamos hasta que nos fuimos, estuvo trabajando, barriendo con el escobón, recogiendo escombros. Iglesia, a mí me genera satisfacción eso. Qué bendición poder ver que mi hijo está actuando, está haciendo algo también y está conociendo lo que es servir. ¿Por qué? Porque lamentablemente el mundo nos dice que servir tiene que ser remunerado. El mundo nos dice que usted hace y se le paga. No, en la iglesia no se paga. El que paga es el que está en los cielos. Amén. Él es el que paga. Por lo tanto, si así trabajamos nosotros para el mundo, si así servimos en el mundo por un salario que lo gastamos a la quincena próxima, ¿por qué no le servimos al Señor con la misma pasión, como si la paga fuera grandísima? No sé si me estoy explicando. Mateo, ahí mismo, Mateo 20:35, quiero que lo veamos. ¿No tiene 25? Me equivoqué el versículo ahí. En Mateo, si está, que dice, más bienaventurado es dar que recibir. No se lo necesito mostrar porque ustedes ya lo conocen. Amén. Pues más bienaventurado es dar que recibir. El mundo te dice que te enfoques en ti. Ámate tú, valórate tú, disfruta tu vida, sé feliz, crece tú, vive solo para ti y no los demás. Iglesia,
todo lo que el mundo nos enseña es egoísmo. Es crear ego en cada uno de nosotros. Busca estar en paz usted. Si usted está en paz, gloria a Dios. Busca la bendición, sé feliz. Cásate, sé feliz. Iglesia, el mundo nos enseña egoísmo. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros nacimos también para servir. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La palabra de Dios vino a romper estructuras humanas, maneras de ver la vida por muchos. Vino a darnos la manera de Dios de vivir una vida para Él. Por algo Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo, al conocer a Cristo, comenzó a hacer y ya no ser. Hay una frase que yo escuché una vez en una reunión previa a un curso de matrimonios acá, y el que estaba dando la charla inicialmente estaba dando el ejemplo de que muchos, cuando nos casamos para ser felices, ¿cierto? Eso es lo que el mundo dice, ¿eh? Usted se casa para ser feliz. Pero él dijo una expresión que a mí me marcó desde ese momento, donde dijo: nosotros nos casamos para ser feliz a la otra persona. Y todo eso a mí me rompió esquemas, me cambió todo el panorama, lo que el mundo dice normalmente. Usted se casa para ser feliz, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la mayor causa de divorcios hoy en día? Que todo el mundo se casa equivocadamente. Se casan para ser felices, pero realmente vemos ese versículo que dice: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando usted se casa para servirle a esa persona, para ser feliz a esa persona, y de esa manera nosotros somos felices. Otro de los ejemplos que yo lo veo es cuando nacen nuestros hijos. Cuando los que tenemos hijos y nace nuestro hijo por primera vez, o nuestros hijos, usted se olvida de usted, ¿cierto? Las madres, los padres se olvidan de ellos, ya no se compran ropa nueva, ya no comen bien. ¿Por qué? Todo es para el hijo, ¿cierto? Ya los padres se olvidan de ellos y comienzan a vivir para sus hijos, comienzan a darle todo lo que pueden a sus hijos. Y dígame si no se sienten bien ustedes en ese momento, ¿cierto? Se sienten realizados. Cuando usted llega y usted le pone los zapatitos nuevos a su hijo, o usted le compra la bicicleta y lo ve andando ahí, usted se llena de gozo, se llena de algo que el mundo no lo puede explicar. Igual, de pronto cuando usted llega y el bebé se levanta a las 2 de la mañana o cada hora en la noche, usted tiene que despertarse, ¿verdad? A darle chupón o a darle de mamar, en el caso de las mujeres. Al final los dos terminan despertándose, ¿verdad? Papá y mamá se despiertan cuando eso ocurre. Pero a usted no le importa, usted se despierta, usted lo hace, usted se va a trabajar sin importar, porque usted sabe que lo está haciendo por su hijo. Porque usted ama, es parte de usted, parte de su sangre, por lo tanto usted lo ama. Y usted comienza a vivir diferente porque usted ya vive por sus hijos. Pero eso es parte de la ley, donde dice que más bienaventurado es dar que recibir. Pero el mundo no nos enseña eso. Habla de que mi vida, mi felicidad, mi dinero, mis títulos, mi clase social, mi puesto, yo soy muy importante. No, iglesia. El que quiere ser importante, hágase servidor de los demás. Ahora, la palabra hila más delgado, y el vivir para los demás conlleva acción, conlleva tomar decisiones más extremas, algunas de pronto no tan gustosas. Y quiero que vayamos a Mateo, capítulo 5, versículo 43. Cuando lo tiene me dice un fuerte amén. Mateo 5, versículo 43.
Quiero leer solo esta parte, al 48, de lo que el Señor nos está hablando. Mateo 5:43. ¿Cuánto lo tienen? Amén. Dice así: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, ¿quién dice? Jesús. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacer el bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos del mundo. No, ¿verdad? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si nos quedamos solamente amando a nuestros hijos, amando a nuestra esposa, ¿verdad? Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No haced también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aleluya. ¿Cuántos están aquí? Dura palabra, ¿no? Dura palabra. Nos dice que no solamente a los que nos cae bien, sino va más allá. A los enemigos tenemos que amarlos. Lo dice la palabra, no lo dice Cristian, ¿verdad? Bendecir a quienes nos maldicen. ¿Qué estamos haciendo por aquellos que nos desean el mal? Hacer el bien a quienes nos aborrecen. Orar por quienes nos ultrajan y persiguen. Dura palabra, iglesia. Dura palabra. Pero vemos de nuevo que el título del mensaje es el poder de la acción. Pero nosotros tenemos que actuar, hacer lo que está escrito en la palabra. No tenemos que hacer o actuar lo que nos dice de pronto nuestra manera de pensar, o lo que nos dice el vecino, o lo que nosotros sintamos por dentro. No, tenemos que actuar como dice la palabra de Dios. Si la palabra de Dios me dice que yo tengo que amar a mis enemigos, yo los tengo que amar. Si la palabra de Dios me dice que debo bendecir a los que nos maldicen, yo lo debo que hacer. Aunque mi voluntad, de pronto mi manera de pensar no quiere, pero yo no me guío por mi voluntad, me guío por lo que dice la palabra. Para nuestro propio beneficio. Amén. Orar por quienes nos ultrajan y persiguen. ¿De qué manera estamos orando por ellos? Señor, llévatelo, te lo mando. ¿Cómo estamos orando por aquellos que nos hacen el mal? Ven, casi me bajo de la cruz. ¿Cuánto han escuchado esa expresión? Señor, sosténme porque me bajo de la cruz. Iglesia, ser cristianos de valientes. Ser cristianos es de valientes, iglesia. Por lo tanto, muchas veces nuestra mente nos puede traicionar. ¿Por qué? Porque de nuevo seguimos nosotros con patrones del pasado. Nos hirieron, los herí también. Me hicieron, yo les hice, también me vengué. Iglesia, en el cristianismo las cosas son diferentes. En el camino del Señor las cosas son diferentes. Dios nos pide, iglesia, ser hacedores de palabra. Y ser hacedor de la palabra es poner por obra sus mandatos. Vivir una vida deseosa de servir a los demás sin importar a quién sea. Recordando que nuestro Señor, nuestro Salvador, vino a servir a esta tierra y no a ser servido. De nuevo, iglesia, en todos los momentos que usted tenga la oportunidad de servir, hágalo. Hágalo porque es bendición para su vida. Hacer su voluntad
en todo momento, dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no es distinto a la esencia de Dios y lo que está escrito en su palabra. El Espíritu Santo nunca le va a decir, no, véngate de esa persona. El Espíritu Santo no te va a decir, odia a aquella persona. El Espíritu Santo no te va a decir, olvídate de esa iglesia, tírala por allá porque esa iglesia no da ni nada. El Espíritu Santo no te va a hablar de esa manera, porque el Espíritu Santo es la misma esencia de Dios y la palabra de Dios es la misma esencia del Padre. Todo está sincronizado, todo está relacionado. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero es poder de Dios. 1 Corintios capítulo 1 versículo 18. Esto es locura, iglesia, ¿no lo creen? Los de afuera dicen, ¿cómo? Usted tiene que perdonar a esa persona que le hizo eso. Jamás y nunca. Vaya, demándela, vaya, acúsela por injurias y calumnias. El mundo dice así, ¿no? ¿Cómo? Usted tiene que congregarse todos los domingos. ¡Qué pereza!, ¿no? Tener que llegar a la iglesia y estar ahí, que no es esclavizado eso. El mundo podrá pensar así. Que tenés que apartarte de los deleites y placeres de este mundo, pero ustedes están locos. No, usted tiene que vivir su vida, tiene que disfrutarla a lo máximo, denle libertad a su vida. Perdonar a los que le has hecho mal, no, jamás. Perdonar las ofensas, tampoco. Hacer el bien al que te hace el mal, nunca, es inaceptable. Compartir con otro lo que tenemos, jamás, porque todo te ha costado. ¿Cómo? Que tienes que compartir con los demás. Tenemos que humillarnos para pedir perdón, jamás. El mundo te va a decir todas esas cosas. La filosofía del mundo está mal, porque la humanidad se alejó de hacer la voluntad del Padre. Cada uno hace su propia voluntad como le plazca, vive como quiere y no tiene la sabiduría de Dios. Los que hemos nacido de nuevo, iglesia, los que amamos a Dios, los que amamos su iglesia, los que amamos su palabra, los que conocemos los designios de Dios, entendemos que los locos son los que rechazan la gracia y la misericordia de Dios. Ellos son los verdaderos locos. El cristiano conoce también que el arma que tenemos y lo que es capaz de hacer, la palabra de Dios. Hebreos 4, 12 y 13. Para ir terminando. Cuando lo tienen, me da muy fuerte. Amén. ¿Quién lo quiere compartir? Hebreos 4, 12 y 13. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que la espada de dos filos. Nos penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y ciertos pensamientos, las intenciones del corazón. Nada de lo que Dios creó puede esconderse de él, sino que todas quedan al desnudo y descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Amén, amén. Se lo leo yo. Dice Hebreos 4, 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas quedan desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. ¿Cuántos tienen esa arma? Pero esa arma, iglesia,
Si no se usa, no nos sirve de nada. Tenemos que usarlo. Tiene que ser esa lumbrera, así como lo cantábamos. Lumbrera es a mis pies tu palabra. Esa es nuestra guía, iglesia, en todo momento. Y el Espíritu Santo también nos guiará a toda verdad. Yo le hago esta pregunta a usted. Terminamos un año 2020, un año de pronto complicado, difícil, donde estuvimos lejos como iglesia, nos enfriamos de pronto espiritualmente, como decía el pastor. Aún hoy en día hay personas que tienen miedo de ir a la iglesia, pero las ven en todos lados, ¿verdad? Toman el bus, andan en taxi, van a trabajar, pero dicen que no van a la iglesia porque les da miedo, ¿verdad? Pero de nuevo, este 2021 puede representar una nueva etapa para su vida. Puede representar algo diferente para su vida, pero usted tiene que accionar lo que está aquí en la palabra. No es que lo que yo siento, lo que yo pienso, no. ¿Qué dice la palabra que yo debo hacer? ¿Cómo debo actuar? ¿Cómo debo reaccionar? Entonces, este año es esa oportunidad, iglesia. Una oportunidad para servir, una oportunidad para humillarnos, una oportunidad para crecer en la obediencia a la palabra, una oportunidad para crecer en misericordia, en sujeción, en compromiso y en intimidad con el Espíritu Santo. Que este año, iglesia, todos nosotros digamos, 2020 ya pasó. Todo lo que pasó, todas aquellas cosas que no me gustaron, todo lo malo que me hicieron o que pudo haber pasado, dejémoslo atrás. Dejémoslo ya en el 2020 y que este 2021 digamos, Señor, yo quiero caminar según tu voluntad, no mi voluntad, Señor. Que podamos, Padre, guiar nuestra vida, Señor, nuestros intereses, Padre, todo aquello que pensemos, Señor, que podamos, Señor, así como Pablo decía, que todo lo que él sabía, todo lo que él había aprendido en el mundo, todas las filosofías, todo lo que él conocía, Pablo, lo consideró como basura cuando conoció de Cristo. Cuando conoció de Cristo. Y ese conocimiento de Cristo, esa esencia, Señor, Él la dejó plasmada en la Escritura también con sus cartas, Señor. Señor, que este año 2021, Padre, podamos, Padre, cada vez más servirte con gozo, Señor, con excelencia, Padre. Que todas las áreas que tengan la oportunidad, Señor, para servir en cualquiera que sea, Señor. Sabemos que Dios también nos dio habilidades, nos dio capacidades para hacer, Señor, que podamos usar nuestros talentos, Señor, nuestras habilidades para tu servicio, Señor. Para que tú te gloríes, Señor Jesús. Para el crecimiento de tu iglesia, Padre Santo. Señor, enséñame a guardar tu palabra, Señor Jesús. Enséñame, Señor Jesús, a ponerla por obra, Dios. Enséñame, Señor Jesús, a crecer en tu conocimiento, Padre, en todo momento, Dios. Señor, y a echar abajo, Señor, todo orgullo, Padre, todo ego, Padre Santo. Es que yo, Señor, cambiámoslo, Señor, que lo podamos cambiar por Él, por ellos, por nosotros, Señor Jesús. Como decía Pablo, más ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Pero cuando Cristo vive en mí, su palabra vive en mí también. En nuestros corazones, en nuestra manera de pensar. Que podamos, Señor Jesús, regirnos, Señor, regir nuestra vida, Señor. Señor, que podamos caminar en nuestra vida, Señor, alumbrados por tu palabra, Señor. Como dice ese versículo, lumbrera es a mi camino, Señor, esa palabra, Señor Jesús. Señor, que podamos, Padre Santo, este nuevo año, Dios, decir que queremos servir con gozo, Señor. Queremos servirte en lo que tú nos llames, en lo que tú nos necesites, Señor. Que podamos decir, Señor, heme aquí, Señor. Envíame a mí, Señor Jesús. Que este año, Padre Santo, podamos no ser tantos, sino hacer mucho, Señor. Porque somos lo que hacemos, Señor Jesús. Padre, que podamos servirte y te pedimos perdón en esta mañana, Señor. Todas aquellas personas
que han estado frías, han estado sin actuar, sin accionar la palabra, Señor, que tú los despiertes en esta mañana, Señor. Aviva el fuego tuyo, Señor, en sus vidas, Señor. Ese fuego tuyo, Padre, de servir a otros, de amar a otros, de actuar, de hacer por otros, Señor Jesús. Y que podamos, Padre Santo, en esta vida, Dios, podamos descubrir, Dios, las riquezas que están en tu palabra, Señor. Que podamos descubrir, Señor, el hacer que está en tu palabra, Señor. Porque como dice ese versículo, somos bienaventurados, Señor. Somos dichosos, somos ricos, Señor, porque tú eres el que está con nosotros, Dios. Señor, nos arrepentimos de todo lo malo, de todo aquello, Señor, que hayamos hecho, Señor, en nuestras vidas. Y queremos, Señor, de nuevo levantarnos e iniciar de nuevo, Señor, Padre, en el servicio tuyo, Señor, en tu obra, Padre. Porque sabemos que los tiempos son malos, Señor. El tiempo se acaba también, Dios. Y tu iglesia tiene que accionar, tiene que despertar, Señor Jesús, y vivir según tu voluntad, Padre. Gracias te damos, Señor, por esta palabra, Dios, que haya sido bendición para tu iglesia, para tu pueblo, Señor. Y llévanos también, Padre, en esta mañana con bien a nuestros hogares, Dios. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Santo. Gloria a Dios, iglesia. Estamos despedidos. Que Dios los bendiga. Los servidores nos van a acompañar y a orientar en cómo tienen que salir. Amén.